ver si estoy poniendo bien, compartir acá. Ahí va. Irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que Un poquito más atrás. Guevara junto con Iñaki Gil de San Vicente, y antes de continuar vamos a ver un micro que nos ha preparado el equipo de producción. nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan que... Es el mismo. Lo vendían mal, como la Tricontinental, pero es el mismo. Está bien. Es el mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Es el mismo, es el mismo. Bueno. ¿Cómo va? ¿Bien? Somos los que estamos. Bien, muy bien. Ah, cierto que íbamos a empezar con lo de Hacha. ¿Me bancan 2 segundos? Vamos a... Bueno, Te dejé la punta en... Ya venía embalado con Guerra Fría. No, como dijo Ezequiel la vez pasada, valorando el texto de Hacha, bueno, Hacha, ¿quién es Hacha? Omar. Omar es un compañero de filo, lo conocemos hace tiempo, digamos, de la generación mía anterior. Tengan en cuenta que entré tarde a la carrera, primero hice abogacía, después entré a filo. Y los 90, que era un momento de mucha dispersión, mucha fragmentación, pero a la vez de tiempo para la reflexión y el debate político, y la generación, sobre todo a fines de los 90, de otros espacios que buscaban por fuera en la debacle de las izquierdas, aparecieron diversas corrientes que discutían al marxismo. Una de ellas participaba Omar, siempre lo recuerdo, en una revista que se llamaba Debates Marxistas, ligada a Rolando Starita, el hermano del otro starista medievalista, que era Debates Marxistas, militando en la Liga Comunista. Él, junto con Débora D'Antonio, que capaz que a Débora la conocen de los textos más feministas, dirige una colección de siglo XXI sobre el tema. Y Omar se dedicó siempre a, bueno, es uno de los estudiosos del peronismo en Argentina, pero no, estudia de todo, la verdad es increíble, y desde un punto de vista historiográfico, digamos, ¿no? Porque en sí él trabaja con Devoto, trabajaba, digamos, Devoto Jones, en historiografía, y se dedica justamente a esto, ¿no? Al estudio de las corrientes de ideas, e inclusive haciendo cruces, por ejemplo, con la psicología, etcétera, etcétera. Bueno, en este texto, Omar lo que nos propone es discutir sobre los 68. Primero, ya eso es una definición, porque nos habla en sentido plural, planteando que por lo menos en el hemisferio occidental existieron diversas expresiones, y una de las cuestiones es hasta dónde las podemos unir o no las podemos unir, ¿no? O sea, lo que nos plantea en sí para avanzar sobre este periodo más largo es justamente pensar el pasado y el futuro del 68, pensarlos como no solo como un momento, como un acontecimiento, sino entendido también como un desarrollo. ¿Qué entendemos por el 68 en primer lugar? ¿No? Si entendemos como esa imagen parisina, es absolutamente insuficiente, plantea él. Hay que extenderlo en el tiempo y en el espacio, tanto en lo político, pero también en lo cultural y en lo social. Extenderlo en los países, teniendo esa mirada global, entendiendo como un clima de época que va de la Revolución China y para la guerra de Vietnam, como recién pasaba el video de Fabián.
tanto como un movimiento social y cultural de protesta, y en este sentido nos propone entender al 68 extendido en el tiempo, ¿sí? Pensando tanto cuáles fueron las precondiciones para que existan los 68, cuáles fueron entendiendo como un acontecimiento, expresiones colectivas de diferentes grados a nivel global sobre la violencia, que tienen distintos grados de violencia también, pero en diferente combinación cada una con su propio pasado y así con su propio futuro, ¿no? Fueron sucesos inesperados, ¿sí? Ese es un tema que va a trabajar, pero que van a demostrar un antes y un después, pensando en su trascendencia, digamos, ¿no? Los debates que nos plantea es ubicación temporal, si hay un antes o después del 68, en dónde ubicamos el 68 y cuál es su legado, digamos, ¿no? Esos son los tres temas que nos está discutiendo. Primero, ¿cómo entender las causas del 68? ¿No? Obviamente tienen que ver con un producto de crisis de legitimidad, digamos. Por ejemplo, el caso francés tiene que ver con la crisis que viene de la guerra de Argelia, ¿no? La derrota en la guerra de Argelia, la inquietud estudiantil, pero hasta dónde, o sea, y ese es un problema histórico, un problema para los historiadores que nos plantea Omar, que es hasta dónde rastrear las causas, ¿no? Es decir, o sea, trabajamos con el tiempo, ¿no? Y bueno, el tiempo es finito en algún sentido, para atrás, y en ese sentido, bueno, pero nos plantea poner cuál es el límite de origen, digamos. Si su origen está en los 60, ¿sí? O más allá en los 50, ¿sí? Y eso también nos plantea, nos va a plantear hasta dónde lo hacemos llegar. Por ejemplo, la masacre del Tlatelolco, ¿no? El 68 mexicano, él lo plantea como un movimiento articulado que tiene sus antecedentes en el 42. Y si lo planteamos para adelante también, digamos, ¿hasta dónde va a tener trascendencia? ¿Sí? Sin duda, las consecuencias de semejante masacre va a estar en el parteaguas de qué va a significar para el sistema universitario, pero también para la crisis de legitimidad progresiva, exacto. Y lo plantea justamente, el texto lo plantea hasta a Ayotzinapa, como dice Sonia, justamente por el nivel de impunidad, ¿sí? Registrado. La película Roma lo presenta muy bien eso, digamos, una violencia que también se presenta en todos los niveles, ¿no? No es solo a la masacre estudiantil. Violencia contra el indígena, contra la mujer, contra todo, ¿no? Es la impunidad de ese sistema que, igual si lo hacemos, y crimen de Estado, obviamente, sí. Y igual si lo pensamos en el 68 argentino, que sería el 69, nuestro cordobazo, que tiene sus antecedentes en el rosariazo anterior, etcétera, etcétera. O sea, ¿desde dónde lo buscamos? Si no, sin duda está relacionado con la noche de los lápices, ¿no? Como mínimo. Y esa imagen de los garrotazos, de la gendarmería entrando a la facu de Filo, ahí La en... noche de los bastones largos. Exacto, la noche de los bastones largos, ahí en Independencia, ¿no? Si uno se pone a pensar que ahí estaba la Facultad de Filosofía y Letras, Sociología, todas las humanidades, todas juntas ahí en eso, no sé si alguna vez entraban a esa facu, que era un convento, se los recomiendo. Para pensar también la dimensión, ¿no? De esa represión con bastones. Y eso tiene que ver, ahí trabajás, Mariano, bueno, después contá si se cayó o no se cayó todavía la Sí, fe. sí, trabajo ahí, soy empleado administrativo de la facultad. Ah, mira, sos un compa de Apúa. Sí. Eh, la cuestión es, el otro día hablaba con mi suegra de eso, ¿no? Que ella la vivió adentro, la represión de la noche de los bastones largos. Y la discusión es si lo extendemos también hacia las consecuencias de eso, ¿no? Como lo entendemos como una continuidad. ¿Hasta dónde lo hacemos llegar? ¿Sí? Hay una ruptura, digamos, porque no es la misma represión de Onganía que la misma que veíamos en el Mayo francés en las calles del barrio, ¿cómo se llamaba? El barrio ese tan ¿Barrio chiquito. latino? ¿Eh? ¿Barrio latino no? Barrio Latino, gracias Fabi. Con palos, ¿no? Todos con cachiporra,
y los milicos del 76. Ahí hay un quiebre, hay una ruptura. Hasta acá llega un estilo de represión y no, porque también esto hay que entenderlo, que tal vez eso no está tan presente en el texto de Omar, que tiene que ver con la acumulación. O sea, la historia también son una cantidad de sucesos, ¿no? Pero que también ese acumulado de sucesos va produciendo hacia algún momento la apertura de una nueva fase, un nuevo momento, y en escala represiva tiene que ver con eso, ¿no? Hay un momento de quiebre, de cambio, digamos, ¿no? Y es un poco la preocupación. ¿El 68 quebró algo? Esa es un poco la discusión que teníamos el otro día también, ¿no? Si en ese sentido o no. Y en esto él marca dos interpretaciones. Una, podemos ubicar claramente la interpretación de Hobsbawm, que el 78 anticipa un fin de una época, es la crisis del periodo expansivo del capitalismo, de los 30 dorados, y abriría, digamos, la etapa siguiente, sería la crisis de Bretton Woods del 71, la crisis del petróleo en el 73, donde ya se abre el libre mercado, las aspiraciones más declaradas. Y en tanto que los reclamos de 68 serían de la fase anterior de sectores privilegiados, obreros estudiantes, ¿no? Obreros, sectores calificados, clases medias, que esperaban, tenían aspiraciones en una fase decadente del capitalismo que ya no podía resolver esas aspiraciones. ¿No? De esta mirada, el 68 no tiene valor, ¿no? Y es un poco lo que trasluce el texto de Hobsbawm. Es más un estudio arqueológico, un estudio de anticuario, un estudio romántico, si queremos rescatar a Lowy ahí, de esos aspectos románticos. Sus acciones son antisistémicas propias de un periodo que representa más ridículo de sus acciones, ¿no? De esas aspiraciones utópicas, y ahí se pone el acento, o de violencia iconoclasta, que ese es un término que usa Hobsbawm, hasta frívola, ¿no? O sea, de sectores marginales, vanguardistas que se desprenden sin capacidad de transformación real. En cambio, una segunda mirada, que tal vez un poco más se ubica ahí Omar, plantea que el 68 como un hecho inaugural, ¿no? Que abre una nueva era de contestación al sistema, tanto en lo cultural, o sea, incorpora la cultura a la política y a la práctica inmediata, al happening, ¿no? Y a la vez lo une con lo que planteaba también Joana el otro día, ¿no? Que la discusión ya es global en lo político y por tanto incorpora lo social, los temas de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y es esta política rebelde desde abajo, otra característica esencial, ya no desde la cúspide de la alta política, delegando, sino este potencial democrático que es el que se rescata el 68, digamos, ¿no? Y es a la vez un cierre de un mundo de Guerra Fría que a la vez compartía todo el mundo, porque todo el mundo tenía, digamos, una trilogía, un tótem que ponía al Estado, sea el Estado de bienestar o sea el Estado planificador, plan quinquenal, soviético o del tercer mundo, como vamos a ver, al Fordismo, ¿no? O sea, la producción en masa a la vez con el consumo en masa, y con la política expansionista, expansión económica, ¿no? Ese tótem, digamos, que daba el marco a las clases sociales, el marco interpretativo, que incluso era el marco interpretativo para el liberalismo, digamos, se actuaba en eso, y eso fue un poco lo que se puso en cuestión luego, ¿no? Después del 68 es lo que se va a poner, todo ese trío se va a poner en cuestión, y inclusive el marco interpretativo de la sociedad, inclusive un gran marco interpretativo que es la sociedad de clases, digamos, ¿no? Después del 68, especialmente en los 70, ya quien habla de clases sociales, ¿no? Para nosotros, evidentemente para esta materia, esta cátedra, o por lo menos para mí, quiero remarcar lo que sigue, junto con Omar en este sentido, lo sigo interpretando como un hecho que no es exclusivamente nos sirve para interpretar la realidad, pero sí es un elemento central, ¿no? Pero el 68 fue un signo de agotamiento que va a mostrar la necesaria reconfiguración del sistema en el neoliberalismo, o fue el inicio de experimentos de protesta, de construcción alternativa, de poder molecular, descentrado, posmoderno, ¿no? ¿Qué fue? Ese es un poco el debate.
Lo que entra en crisis en el 78 son las grandes distinciones ideológicas, plantea Omar, ¿no? Y en eso es bastante provocativo. Ya el 68 está guiado, obviamente, por las coordenadas de izquierda, pero a la vez es contrario a las categorías tradicionales de la misma izquierda, leninista, ortodoxa, marxista e inclusive la maoísta, ¿no? Y es tanto el experimento revolucionario del 68 va un poco en ese sentido. Por ejemplo, lo que rescatábamos el otro día, el ejemplo de Mayo francés pone fin a la preeminencia del Partido Comunista francés con la eclosión de nuevas prácticas del movimiento estudiantil, prácticas no verticales, de radicalismo, etcétera, que ponen en cuestión el conservadurismo sindical, etcétera, ¿no? Pero también al socialismo real, esto, ¿no? Otro elemento que pone en ejes Omar es el tema de la imprevisibilidad. Y esto sirve un poco para rescatar el 68. ¿Por qué? Porque en un mundo actual donde hablamos del fin de la historia, donde, como vamos a ver con los últimos textos, el realismo capitalista siempre nos habla de lo posible, ¿no? No de lo deseable, sino de lo posible, mejorar lo posible, etc. El 68 pedía todo lo contrario, ¿no? En ese sentido. Pero el sentido también de que no estaba en la agenda de nadie los 68, no aparecieron en la agenda de nadie, no estaba previsiblemente dado que iba a pasar y se iban a concatenar fuerzas sociales que antes no actuaban en conjunto, es más, que no eran actores en política. Entonces, esa cuestión de la imprevisibilidad es un hecho que rescata justamente para pensar y romper mismo el discurso tan propio del fin de la historia y el fin de la posibilidad de los acontecimientos, ¿no? Un mundo gris que estamos viviendo. Y Hacha dice, bueno, en este sentido, un poco ahí sí, lo romántico, que no hay que descartar la acción de la clase trabajadora, pero sí lo que hay que rescatar, justamente pensarla en otro sentido, pensarla ya no como la clase sociológicamente innata que tiene la capacidad de transformar cuando le llegue la ideología desde afuera. O sea, lo que hay que romper son todos los esquemas prefabricados de los moldes sobre los modelos revolucionarios, lo que hay que entender que sí existen otras formas de accionar. Y en este sentido, para cerrar, es interesante una relación que hace, que hoy lo podemos traer un poco más para acá, el 68, ¿no? Si uno se pone a ver la realidad actual, inclusive la de Estados Unidos, ¿no? Si uno ve a Trump, dice el 68 murió, no está en ningún lado. Pero si uno ve a Black Lives Matter, dice, está vivo el 68, ¿no? O sea, entonces, esa dualidad constante de nuestra realidad hace poner historiográficamente en cuestión dónde aparece el 68 y es más, nos sirve como insumo para pensar las transformaciones posibles, digamos, ¿no? Como una reivindicación y poner al 68 en un lugar destacado, o un lugar por lo menos, de todo ese largo recorrido que venimos diciendo, de aparición del ludismo, del primer movimiento obrero mutualista, luego sindical, las primeras internacionales, y especialmente dentro de esas corrientes que trataron de siempre de romper los marcos y ir hacia las construcciones más sociales en términos de soviéticos, en términos de consejismo, en términos de asambleario, en términos de participación directa, ¿no? En términos también de, de estructurar una respuesta también global a las cuestiones y no pensarlos desde términos economicistas exclusivamente, ¿no? Entonces, un poco ese es el rescate y un poco el legado que hace Hacha de los 68. ¿Algo que hayan querido rescatar del texto también? ¿O discutir? ¿No? Bueno. Vamos a pasar rápidamente a
yo hago una breve introducción y después le doy, si Micaela está de acuerdo, el pase a ella, Micaela, porque ella preparó el texto de Sartre, ¿no? Que está entre las fuentes a trabajar, que es el prólogo, a Condenados de la Tierra, no de Fanon. Dale, dice, perfecto. Entonces, voy a compartir pantalla un segundito. A ver, primero siempre. Bueno, tercer mundo. Los textos que vamos a trabajar son justamente el de Hobsbawm, el de Béjar y el complementario de Hobsbawm. A Béjar, capaz que no la conocen, pero es una compañera doctora en historia, docente en la Universidad de Mar del Plata, y es autora del libro, yo no sé si me están viendo, pero este de Historia del siglo XX, que es un muy buen manual con uso de fuentes, etcétera, bastante completo para la comprensión de... Y no es un texto eurocéntrico, eso es rescatable, digamos. Y tiene elementos, aunque parezca que tiene mucho detalle histórico en algunas partes, sobre todo en este capítulo, o es más un compendio, digamos, y tiene algunas cuestiones interesantes a rescatar. Vamos a abarcar desde justamente el proceso tercer mundo. Tercer mundo está relacionado a la descolonización. Ahí cuando lo escuchábamos al Che Guevara, él hablaba de un par de elementos. Esos elementos tenían que ver con, hablaba ante la ONU, ¿no? Representando a Cuba, hablando como como una revolución socialista, dando la bienvenida a nuevos países, ¿sí? Alentándolos a que se sumen al movimiento no alineados, y hablaba de la lucha por la paz, ¿no? Todos esos elementos van a estar presentes en la clase y están relacionados con lo que ya vimos de Guerra Fría. Pero este elemento de nuevos países está íntimamente relacionado, por ejemplo, con estos nuevos 11 estados que van a aparecer en la fase de descolonización cuando los imperios coloniales, por ejemplo, estamos hablando del Asia Oriental, desaparezcan, ¿no? El inmenso imperio colonial británico, sobre todo el subcontinente indio y más allá, el imperio en Indochina de Francia. Entonces esos ahí se van a crear 11 o hasta 13 estados si tenemos en cuenta la división de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Otros tantos se van a construir en lo que conocemos como mundo árabe. Y eso es base también del producto de la Segunda Guerra Mundial, digamos, y especialmente en el accionar en Asia, tiene que ver con el avance del Imperio japonés. El Imperio japonés que tomó su bandera de la lucha contra el dominio del hombre blanco, pero terminó imponiendo su dominio del hombre amarillo, de ellos amarillos, de otros amarillos no, pero de esta forma alentando el nacionalismo. Y este es un dato muy importante porque estos nuevos 11 estados, salvo 2, Ceilán y Filipinas, son estados que van a nacer de la lucha, esencialmente de la lucha anticolonial, o sea, o la mayoría. Y esto también va a tener su devenir político necesario. Todo Asia, inclusive el mundo árabe, va a salir cambiado de la Segunda Guerra Mundial. Sorprendentemente, el que menos va a cambiar luego de la Segunda Guerra Mundial va a ser Japón, ¿sí? Y eso es, el fin de los estados coloniales es muy importante, como veníamos viendo también, porque a la vez va a dividir el mundo y va a crear la hegemonía estadounidense, Estados Unidos, que no tiene injerencia en la región, en realidad de África y del mundo asiático, hasta antes del 45 prácticamente es nula, salvo la invasión a Filipinas, o en su momento a Japón, las amenazas a Japón, la apertura del comercio, etc. En realidad no tenía injerencia y va a tener una injerencia destacada justamente a partir del 45, como vamos a ver. Y esto tiene que ver también justamente esa injerencia con el accionar contra el comunismo. Ese accionar contra el comunismo en Asia específicamente va a venir tanto por el avance de la Unión Soviética, pero sobre todo por la lucha revolucionaria
del pueblo chino que va a llevar a la victoria del maoísmo en el 49. Y este va a tener un papel importante, como vamos a ver también en la conferencia de Bandung que expresaba el Che, ¿no? Que es ese movimiento relacionado con los movimientos no alineados. No es la única guerra revolucionaria, hay otras guerras revolucionarias que se van a desatar en Asia, ¿sí? Principalmente la guerra de Vietnam, pero también hay otras, como en Malasia, en las mismas Filipinas, en Birmania, o inclusive en un aspecto en India, ¿no? La única que va a triunfar de estos va a ser Vietnam, pero va a haber una continuidad de guerrilla y de accionario independiente, inclusive de guerrillas comunistas, en toda la región. Bueno, acá ya, pues si no nos metemos directamente en el texto de Hoban, le doy paso a Micaela, y luego desarrollamos el texto de Hoban. Bien. ¿Se me escucha? Perfecto. Bien. Sí, sí. Voy a compartir pantalla. Bien, ¿se ve ahí? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, el texto que preparé para hoy es el prefacio a Los Condenados de la Tierra de Jean-Paul Sartre. Bueno, Sartre ya lo conocimos con el texto de Varela ya por el primer cuatrimestre. Voy a priorizar hablar un poquito más de Fanon, que es el autor de este libro. Él nació en 1925 en la Martinica, una isla del Caribe, que en ese entonces era colonia francesa. Después estudió psiquiatría y filosofía, y es muy importante esto. Él viaja después, se va de la Martinica, y se alista en el ejército francés y lucha en la Segunda Guerra Mundial hasta... es un evento que le hará escribir su primer libro, este que voy a nombrar ahora, que es el blanqueamiento del regimiento del cual era parte. Bueno, después de eso se va a vivir a Argelia, en donde consigue un trabajo en el hospital psiquiátrico de Blida, y ahí es donde conoce tanto a argelinos como franceses en esa condición de colonia, ¿no? de Argelia, y bueno, termina asociándose al Frente de Liberación Nacional. Su obra es muy importante, este es su último libro, que lo publica en el año de su muerte, el 61, y bueno, como dice ahí, inspira a muchos de los movimientos revolucionarios e independentistas de esta época que estamos viendo. Bueno, ¿de qué trata el libro? Nos lo cuenta Sartre en el prefacio, y de las primeras cosas que él menciona es que este libro anuncia el fin del colonialismo. Sartre empieza explicando que para los europeos comienza a surgir un problema, que es el de que los colonizados, negros, amarillos o blancos, se apropian del verbo. Comienzan a hablar por sí mismos, que era algo que los europeos no se esperaban, y de hecho al inicio, con quizás un poco de inocencia, asumieron que estaban cumpliendo su misión, ¿no? La de educar e ilustrar a la gente del tercer mundo, por supuesto inferior, ¿no? Para ellos. Uh-huh. Y desde ya esa voz creían que la utilizarían para alabar a los europeos. Pero hay un problema, un segundo problema de hecho, porque ellos se están hablando ellos mismos. Están hablando entre ellos y están hablando también de Europa. Y justamente lo que dicen de Europa no es muy esperanzador, porque lo que dicen es que
Europa está enferma, Sartre dice, Fanon diagnostica a Europa. En esa frase que está ahí a la derecha, que es de un africano, que cita a Sartre en el prefacio, dice, abandonemos esa Europa que no deja de hablar del hombre al mismo tiempo que lo asesina. Europa ha adquirido tal velocidad loca y desordenada que va hacia un abismo del que más vale alejarse. Un poco fuerte, ¿no? En esa época, un africano diciendo yo me alejo de Europa porque la veo mal. Y desde ya que, bueno, Sartre menciona 2 fechas, una es el 39 como el principio del fin, digamos, el comienzo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que eso conlleva para la cultura occidental, ¿no? Ese potencial de destrucción que deja bien evidente. Y bueno, en estos años que siguen, generaciones nuevas de indígenas van a ser las que descubran el velo de humanidad que Europa se lanzaba sobre sí. Y bueno, hablan de Europa para derrotarla, básicamente. Fanon también habla del tercer mundo. ¿Sí? El tercer mundo también se descubre en estos años. Y Fanon lo describe. Fanon lo describe heterogéneo, sobre todo. Heterogéneo en muchísimas escalas, tanto hacia adentro como hacia afuera. Pero sobre todo destaca las diferencias que son agudizadas por el mismo imperialismo. Y en este caso me fue imposible volver al texto de Robinson que vimos más a principio de año con el rol del colaborador. Bien, bien. La burguesía, dice Fanon, de este tercer mundo, es plenamente funcional al poder imperial. Y eso es lo que hay que impedir, ¿no? Que la burguesía tome el poder y se lo apropie. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando el poder está en la burguesía, está también en el imperio. Dice muy claramente Sartre que para Fanon las terceras posiciones no existen. Entonces, la frase a la derecha, será necesario que los campesinos lancen al mar a su burguesía. Dice Fanon que todos los colonizados deberán unirse bajo el mando de la clase campesina. ¿Sí? Ese es el actor sobre el que Fanon centra su análisis y el que tendrá que dirigir la revolución para llegar, bueno, al socialismo, ¿no? Ese es el destino que Fanon le asigna a esta revolución. Dice también que este proceso es impalable, que comenzó y triunfará, pero que, bueno, lógicamente procurarán impedirla, pero solo lograrán retardarla. Habla también de un contexto favorable para el tercer mundo, por 2 cuestiones. La primera es que en ese momento en el que Fanon escribe, no está pasando nada en el mundo, pero sobre todo en Argelia, sin que de inmediato esos hechos lleguen al resto del planeta. Y bueno, Europa ya no va a poder usar los mismos métodos de decir una cosa y actuar de otra forma. Y seguimos. Bien, otra cosa que Sartre hace en este prefacio es dirigirse a los europeos. Y le explica a los europeos, a las europeas, por qué tendrían que leer este libro. Y bueno, básicamente porque el libro habla de Europa, descubre sus contradicciones, y son esas contradicciones
las que ponen a Europa en este lugar de agonía que mencionábamos al principio, ¿no? Y la principal contradicción, según Fanon, es el problema del trabajo forzado, sobre el que Europa ha construido todo lo que es, básicamente. Voy a hablar en presente porque es un poco así todavía. El trabajo forzado parte, lógicamente, de una desigualdad, implica violencia, implica opresión. Pero hay un problema, que es que no se puede aplicar esa fuerza, esa opresión al máximo, porque disminuye el rendimiento de los colonizados, y justamente lo que quiere el imperialismo es hacer rendir al máximo a los colonizados. Entonces se entra en contradicción. Y es por esto que reclaman en este aspecto y en otros también, por supuesto, y niegan la condición humana al tercer mundo. Bueno, por esto el colonizado no puede ser domesticado del 100%, y solo conocerá la fuerza que recibe de su opresor. Esta fuerza que recibe lo sitúan en una contradicción insoportable, y dice Fanon, la furia comienza a girar en redondo. Esta fuerza no siempre va a estar dirigida en primer lugar contra el opresor, sino que va a ser un proceso, y todo va a llevar tiempo reconocer para el colonizado a su opresor. Y también me hizo acordar esto un poco al problema sin nombre que vimos la clase pasada en cuanto a la opresión de la mujer, en el texto de Varela. Y bueno, por último, Fanon dice que este proceso revolucionario tiene como única vía la violencia. Dice, los colonizados son hijos de la violencia, y en ella van a encontrar su humanidad. De hecho, la violencia es el primer capítulo de Los Condenados de la Tierra. Y me gustaría leer esta frase, que sé que es un poco larga, pero para mí representa muy bien. El texto está lleno de frases muy fuertes y contundentes. Me costó elegir una, pero bueno, vamos con esta. Bien, dice, qué bello predicar la no violencia. Ni víctimas, ni verdugos, vamos. Si no son ustedes víctimas, cuando el gobierno que han aceptado en un plebiscito, cuando el ejército en que han servido sus hermanos menores, sin vacilación ni remordimiento, han emprendido un genocidio, indudablemente son verdugos. Y si prefieren ser víctimas y arriesgarse 1 o 2 días de cárcel, simplemente optan por retirar su carta del juego. No pueden retirarla. Tienen que permanecer allí hasta el final. Compréndanlo de una vez, dice Sartre. Si la violencia acaba de empezar, si la explotación y la opresión no han existido jamás sobre la tierra, quizás la pregonada no violencia podría poner fin a la querella. Pero si el régimen todo y hasta sus ideas sobre la no violencia están condicionadas por una opresión milenaria, su pasividad no sirve sino para alinearlos del lado de los opresores. Bueno, y así es todo el prefacio, muy contundente. Personalmente es un texto que me gusta mucho y que leía ya cuando estaba en el secundario, y creo que es una de las razones por las cuales hoy estoy acá. Bueno, pones en duda toda la civilización occidental, a sus valores, está cargado de optimismo y de esperanza. Yo me preguntaba, ¿no? Fanon plantea que la descolonización es
un proceso sin dudas largo, pero también es imparable. Ujú. Y nada, no sé, hoy sin dudas el tercer mundo no es libre. Entonces, me pregunto, ¿ya terminó este proceso de descolonización? ¿Seguimos en ese proceso? ¿Terminó? ¿Quién le puso fin? No sé. Bueno, Estoy como un poco sí. ¿Qué significa pensando la eso. descolonización? Se abren muchas preguntas. Estamos hablando de un tercer mundo que ya como tercer mundo, porque necesariamente la ¿Qué es definición el de tercer mundo? Bueno, justo, Claro. perdón. La definición de tercero implica que había un primero y un segundo que se refería al mundo socialista, pero a la vez un poco de eso nos habla al final el texto de Howard, ¿no? La polarización y diferencia que existe dentro del tercer mundo. Joa, no te quería interrumpir, ya que estás ahí. No, no, simplemente esa pregunta, ¿qué es el tercer mundo? Ujú. Sí, sí. Y un poco los textos que hoy ya no ponemos tanto, pero hacemos referencia cuando hablamos del texto de Dussel al principio, que tiene que ver con la idea de que la descolonización, para por lo menos los autores latinoamericanos, que se toma mucho de Fanon, sobre todo de Fanon, también de Mesecer, de los caribeños, o que son los que junto con Fanon inauguran la política de la negritud, o sea, la reivindicación de lo negro, ¿no? Como un elemento también identitario, importante, y es interesante porque Fanon combina eso a la vez con lo árabe y argelino en su presencia, y tiene un texto muy importante que es el de máscaras, piel negra, máscaras blancas, que habla justamente de los efectos psíquicos de la descolonización, un poco me mencionaste, Micaela, que es esa necesidad de ser, de parecer, de querer ser. Y es justamente sobre esa idea que los decoloniales latinoamericanos se sientan en la idea de que nosotros tuvimos una descolonización previa de un siglo antes, que es lo que estábamos relatando recién de la segunda posguerra, pero a la vez nuestra descolonización fue tan solo en términos nominales políticos y cambiamos de metrópolis. En ese sentido, que sí, nuestras burguesías, como expresa Fanon ahí, que hicieron ser blancas y blanquearse y se relacionaron con eso, desconociendo justamente la negritud de origen, y bueno, Sarmiento y toda la generación del 80 para eso es muy elocuente también, y ya está. ¿Querías decir algo, Miquel? No. No sé si hay alguna pregunta del chat, no lo estoy. No. No, si querés salir de la pantalla, todo bien. No, me encantó la presentación. Y está bueno si en algún momento, lástima que no lo podemos hacer acá, ¿no? Pero rescatar las polémicas que abre el prólogo de Sartre, ¿no? Porque ahí hay una polémica con Camus muy interesante. Y también sobre esto, ¿no? Que implica justamente entenderlo en ese contexto también de Sartre, de la crítica a Europa es una crítica muy vehemente, a la vez con la consecuencia de una guerra de liberación argelina en acto, que va a ser muy importante para la identidad francesa porque la va a dividir y va a revivir todo eso que fue justamente la ocupación nazi en Francia, de una Francia conservadora, nacionalista, xenófoba, chauvinista, etc. Y también para una Francia que vivía en Argelia, digamos, ¿no? Porque era una provincia más de Francia, Argelia, no era una colonia allá. Había un mar de por medio, pero era una provincia. Y es muy interesante eso, lo que significa para los propios franceses que vivían en Argelia, ¿no? Fue una descolonización muy particular esa. Y lo que va a representar el texto de Fanon también para todos los movimientos tercermundistas, sobre todo de liberación, los guerrilleros, ¿no? Por ejemplo, Montonero tenía como Biblia, digamos, los condenados a la tierra, prácticamente. Y así muchos otros, ¿no? Como el hecho también de la exaltación de la violencia, digamos, en ese momento, la justificación, y no sé si exaltación, justificación de la violencia del oprimido, ¿no? Que hoy no se puede hablar de eso.
Y ahí vos lo marcás con la cita que elegiste muy bien sobre el final. Posibilidad del pacifismo, que es toda una discusión sobre cómo liberarse. ¿Algo más? Bueno, se nos está yendo el tiempo. Yo quisiera entrar al texto de Hobsbawm un poquito con dos rasgos, por lo menos, que hace ahí de los cambios que se dan a nivel global, ¿sí? Si puedo, si me permiten, voy a compartir pantalla. Vamos. Él habla de un par de cambios. En primer lugar, la demografía como condición general del periodo del tercer mundo y del mundo en general, ¿no? La descolonización no va a ser solo un momento, un cambio en el mapa de revoluciones que transforman el mapa de posguerra. Pensemos en esto, ¿no? En África, solamente en 1939, dice Hobsbawm, había un solo Estado independiente. ¿Sí? Luego del 45 va a haber 50 en la posguerra. Entonces, eso es un cambio gigantesco. Pero hay otro cambio, que es la explosión demográfica y el aumento de la población en posguerra, que va a terminar duplicándose en 50 años. Y esto no tiene precedente histórico y está relacionado obviamente con las mejoras en las condiciones de sanidad, que son también descubrimientos que se hicieron en las dos guerras mundiales, pero también el avance en la medicina, la vacunación, etcétera, la revolución del transporte. Son todas consecuencias que van a tener su manifestación en el crecimiento de la población sin estar acompañadas, ¿sí?, de un cambio y una transformación en lo económico. Y eso es el condicionante, el gran condicionante para el tercer mundo, ¿sí? Donde a la vez son los que mayor crecimiento de la población van a tener, y justamente esto va a provocar mayor alteración en el equilibrio a su interior, pero también mundial. Tengamos en cuenta que acá recién vamos a empezar a hablar del control de la natalidad, los planes de planificación justamente familiar, las políticas de natalidad que van a ser éxito recién luego en China a partir de las reformas pro mercado de China en los 80, pero antes van a existir planes de control de la natalidad, por ejemplo, en el mismo tercer mundo van a hacer el experimento de algunos planes bastante macabros, como por ejemplo que va a llevar Indira Gandhi y su hijo en el periodo de emergencia del 75, de esterilización masiva de 6 millones de indios. Y esto porque, y también en los Andes se van a dar casos de este tipo. ¿Y esto por qué? Porque justamente lo que va a haber es un miedo profundo a la pobreza, y la pobreza se transforma en comunismo, ¿no? Ese es el elemento que va a estar muy presente. Otra cuestión importante que marca Hobsbawm es justamente el crecimiento del poder militar. El poder militar, y hay que entenderlo en su complejidad, ¿sí? Porque uno tiene identificado lo militar con Videla, y estamos hablando de un periodo donde no es tan así, ¿sí? O no es exclusivamente así como lo tenemos que entender. En primer lugar, ¿por qué? Porque, como hablábamos recién con Micaela, el mundo postcolonial es un mundo que hereda lo colonial, ¿no? Su herencia colonial de siglos en algunos casos, y a veces justamente adopta, y son los sujetos políticos que nacen en ese periodo los que van a dar continuidad luego y van a ser parte de la creación de esos estados. Se van a educar justamente, y en muchos casos van a ser los mismos colaboradores del poder colonial los que, una vez caído el poder colonial, sí van a pasar a estar a cargo de esos estados, digamos, ¿no? Pero no solo eso, digamos, como sujetos, sino como instituciones. Muchos de estos estados van a heredar las instituciones creadas y los condicionantes creados
por el poder colonial. Pensemos, por ejemplo, en la República del Líbano, y todo el problema que existe en Medio Oriente, ¿no? Esa división interreligiosa, pensada como identidades que a la vez obturan la construcción de una identidad nacional. Esto no es nuevo, sino está del hecho de dividir para reinar, y esto lo hicieron los franceses y lo transformaron en constitución en el Líbano, donde hay una división entre que tiene que gobernar un presidente que es maronita católico, el vice tiene que ser necesariamente musulmán, pero sunita, y el jefe del parlamento recién ahí puede ser musulmán chiita. Entonces esa diferencia religiosa luego va a traer la guerra del Líbano del 75, ¿no? Pero digamos, esos son los condicionantes, por ejemplo, que va a dejar. No es solo en el Líbano, es en la región, y lo mismo van a hacer los británicos con las diferencias intercomunitarias, interreligiosas que van a dar en la India, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esto también van a ser parte de las discusiones sobre repúblicas parlamentarias o repúblicas democráticas populares, ¿no? También va a ser condicionante eso, digamos, repúblicas parlamentarias van a ser la mayoría, inmediatamente el texto constitucional, pero muchas de ellas, inclusive la república parlamentaria de la India, que es la democracia más grande del mundo, de democracia tiene muy poco. ¿Por qué? Porque gobernó un partido único prácticamente, que es el partido del Congreso, que es el partido de Gandhi y de Nehru que van a llevar a la liberación de la India, pero que a la vez es justamente al ser una alianza de la burguesía urbana con la burguesía rural, y a la vez ser ellos, y mismo Nehru era un brahman, jefe de castas, digamos, una sociedad de castas, van a ser justamente la cúspide social la que va a continuar gobernando, digamos, ¿no? Y por tanto, es el partido del Congreso va a ser prácticamente la columna vertebral del Estado indio, y eso es lo que va a permitir justamente que a la vez subsista un Estado en India, por todas las divisiones intercomunitarias, interreligiosas e interlingüísticas que existen a su interior, digamos. Entonces, una cosa es lo que existe en los papeles en la Constitución y otra cosa es lo que hay de hecho. Y ese de hecho, que es el dominio de un partido único, muchas veces a la vez en el contexto de Guerra Fría, con la presencia de las democracias populares en el este de Europa guiadas por la Unión Soviética, van a estar legitimados como también un camino a tomar, ¿no? O sea, estamos hablando del tercer mundo en el marco de la Guerra Fría. Y de procesos de descolonización que se llevaron adelante, como dije antes, por luchas de liberación, y la transformación de esta lucha de liberación nacional en una lucha social, o de liberación también social. Cuando existan esos estados, muchos van a tomar el modelo o la influencia soviética. Va a ser un decir que todos ellos, o muchos de ellos, por ejemplo, se van a autodenominar países socialistas. Digamos, la India, inclusive en esa constitución, es una India que constitucionalmente es soberana, independiente, laica, secular, perdón, y socialista. En la constitución está escrito, ¿no? Y eso habla justamente de un socialismo indio. Como Nasser, otra figura importante del periodo, va a hablar de un socialismo árabe. Ahora bien, de eso a la doctrina de Marx y Engels tienen poco y nada, digamos. Lo que estamos hablando acá, como bien lo relata Hobsbawm y lo relata Béjar más adelante, tienen que ver con la necesidad de crear un camino independiente en el marco de la Guerra Fría. Un camino que no se asemeja a el libre mercado, pero tampoco es una reproducción de los dictados de Moscú. Por eso lo indio y lo árabe no es un sustantivo, no es un adjetivo, sino es un sustantivo. Es lo que determina ese carácter de socialismo. El socialismo pasaría a ser el adjetivo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, otro problema, ¿por qué hablamos de militares? Porque en muchos de los casos, y sobre todo en el caso africano, ¿sí? Estamos hablando de realidades sociales con una sociedad
que por el grado de saqueo que se llevó adelante en África, por ejemplo, tenemos de una sociedad de muy baja complejidad, de muy poco desarrollo de una sociedad civil, ¿no? La sociedad civil, en términos de Hegel, ¿no? Es la base para la creación del Estado. En ese sentido, de Weber, en ese sentido, digamos, ante la ausencia de sociedad civil, lo que tenemos es una debilidad muy grande del Estado, con mucha herencia colonial, como dijimos, y donde los gobernantes en sí van a ser una casta intelectual muy pequeña, y eso a la vez lo va a estar alejado de una sociedad que a la vez, esos intelectuales muchas veces hablan en francés o en inglés, ¿no? El dialecto del colonial, y tienen muy poca capacidad también, y su marco de comprensión es el marco de comprensión de un mundo que no es el mundo campesino, que mayoritariamente, o aldeano, rural o étnico, que la mayoría de su país pertenece. Y por tanto, eso va a generar un déficit democrático muy importante, que tiene que ver con la representación y sobre todo con la legitimidad, ¿no? Y con la capacidad de gobiernos que no sean vacilantes también a los dictados de las expotencias coloniales y también de Estados Unidos y la Unión Soviética. En este sentido, los equilibrios que tenían que llegar estos nuevos estados eran, en el marco de los desequilibrios de la Guerra Fría, llevaron a que se potencien el rol de los militares. ¿Por qué los militares? Porque los militares justamente tienen de por sí es una institución que expresa la nación, ¿no? Son los ejércitos de los países, ¿no? Y vienen a ocupar este lugar, ¿no? A la vez, ejércitos que tienen que defender fronteras, muchas veces ficticias, ¿no? Pero que son impulsados a la política producto de este conflicto de la Guerra Fría, por un lado por los armamentos que también les brindaba y las ayudas militares que brindaba tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, el suministro de armas, de la superpotencia correspondiente a la cual se requería apoyo, y esto justamente le daba la oportunidad al ejército para soliviantarse y expresarse en la Guerra Fría, y tomar el poder y las riendas del Estado. Y muchas veces alentados por golpes dirigidos por la CIA. Pero más allá de eso, inclusive otros, por ejemplo Nasser, o por ejemplo generales latinoamericanos, que ante la ausencia o la incapacidad de la burguesía nacional, ellos tomaban las riendas de la transformación desarrollista del país, ¿no? Porque justamente otra característica de muchos de los golpes militares que van a ser de carácter desarrollista o progresista, ¿no? Llevando medidas, por ejemplo, de reformas agrarias, como vamos a ver. Una diferencia importante es justamente con el campo socialista, el tercer mundo con el campo socialista. El campo socialista eran todos los que dirigían los gobiernos, eran parte necesariamente del Partido Comunista, o sea, eran de una procedencia civil, no militar. Y en el primer mundo, obviamente, por la existencia de un poder de una burguesía predominante, por la estabilidad política y de sus instituciones, y a la vez por la historia y solidez de los propios Estados-nación, el control civil, digamos, era mucho mayor sobre los militares, ¿sí? Y por tanto no existieron prácticamente, salvo en los casos atípicos y en las periferias del mundo propiamente occidental, como es Portugal o mismo España, digamos, gobiernos militares. O el de Gaulle, digamos, era prácticamente un ex militar que prácticamente, pero producto del desarrollo de la guerra con Alemania, ¿no? Y casi no hubo intentos de golpes militares, salvo en Grecia, que justamente existió un gobierno, que es el gobierno de los coroneles, es producto propio del desarrollo también de la Guerra Fría. Grecia, la periferia también de Europa, todavía hoy lo es, mírenlos a los pobres griegos con respecto al FMI y a Alemania, justamente por el miedo al comunismo y el desarrollo
de un gobierno influido por Tito, ¿no? Entonces, esos son las intervenciones de Estados Unidos. Estos gobiernos militares tienen una función justamente de traer estabilidad y seguridad con respecto al entorno en que estaban, un entorno plagado de conflictos, ¿no? Que tienen que ver con guerras de liberación, luchas entre las potencias, guerras de baja intensidad, etc., ¿no? Pero muchos de ellos, esos gobiernos militares, buscaban caminos de independencia y desarrollo, como decía antes, de carácter nacionalista en algunos casos, de carácter antiimperialistas en algunos menos, ¿no? Pero lo que buscaban es liberarse de la dependencia, ¿no? Y la misión política era construir un camino autónomo de desarrollo industrial. Y acá tenemos el texto de Béjar un poco, ¿por qué? Porque es interesante que ella plantea que en los países de la descolonización de la segunda posguerra tomaron como modelo muchas veces el desarrollo latinoamericano de los años 30 producto de la crisis, que lograron una industrialización llevando un modelo de sustitución por importaciones, ¿no? Industrialización por sustitución de importaciones, lo que creó en el marco de la crisis de dominio que fue producto de la crisis del 30 y en el marco de la Segunda Guerra Mundial, o la debacle, digamos, en ese periodo de las potencias para poder tener control, la creación de caminos autónomos de industrialización, que tenían por base un fuerte rol del Estado, de intervención del Estado en lugares estratégicos de la producción, que tienen que ver justamente por abaratar costos abaratar costos en lo que es los sectores industriales necesarios como el desarrollo que necesita la industria, como es el transporte, generación hidroeléctrica, etcétera, etcétera, que requería, por otro lado, mucha inversión de capital que la burguesía autóctona no estaba dispuesta a hacer, y por tanto el Estado viene a suplantar, como también en inversiones en esos sectores de desarrollo que implicaban justamente las hidroeléctricas o como son los templos de Gandhi que se decían, ¿no? Los nuevos templos de la modernidad de la India ya no son a Shiva, sino a la nación, y eso es justamente la construcción de una hidroeléctrica o una gran acería o un desarrollo de una potencia nuclear, como va a ser la India, ¿no? Entonces, esa construcción de un Estado potencia tiene que ver con la construcción de un poder industrial. Y eso va a ser muy interesante porque a la vez implica un condicionante para el desarrollo de la agricultura, porque van a estar centrados en los planes quinquenales, que van a ser otra característica que van a tomar de Latinoamérica los estados tercermundistas, es la construcción de un plan, ¿no? Con fuerte intervención del Estado, como decíamos antes, guiando la inversión extranjera, ¿sí? Poniendo condiciones inclusive para la inversión extranjera, pero también para la inversión privada, en función de el desarrollo equilibrado que buscaba el Estado, ¿no? Por eso un plan quinquenal. Y fíjense esto importante para nosotros, imponiendo barreras arancelarias, pero también control de divisas. En la idea totalmente distinta a las ventajas comparativas propias de la ideología liberal, sino poniendo el acento en la transferencia de recursos del campo, o sea, de los exportadores primarios, a favor de la industria. Y esto es muy interesante, y con esto cierro por ahora este tema, porque lo que se va a forjar en el periodo es una coalición de intereses, o sea, se va a construir lo que en términos gramscianos sería un bloque hegemónico, donde el Estado es el que aglutina a la unión de intereses de una burguesía nacional, muchas veces la burguesía contratista, digamos, porque lo que hacen estos movimientos es crear una burguesía
que ya venía, y insuflarla a partir de los contratos justamente para poder desarrollar el país, pero en sí una burguesía nacional, entre comillas, con el movimiento obrero, porque a la vez justamente lo que querían construir y asentarse era sobre un desarrollo industrial, lo que implicaba la creación, en muchos casos el desarrollo en número de un movimiento obrero, e intelectuales, ¿no? Intelectuales que justamente pensaban en función de la liberación nacional y que muchos de ellos eran los sectores dirigentes de los partidos que llevaron adelante la construcción de estos estados-nación nuevos y previamente de los movimientos nacionalistas, ¿no? Entonces, para pensar justamente cómo esto se va a poner en crisis, esta unión, este bloque hegemónico en los 70, luego más adelante, producto de la crisis propia del capitalismo, donde las burguesías nacionales ya no van a perder ese rol, ¿no? Bueno, un vínculo con esto es lo que veníamos hablando en las clases pasadas, de que este desarrollo que van a vivir, este crecimiento que van a vivir muchos de los países del tercer mundo, centralmente hablamos de nuestro continente, Argentina, Brasil, México, pero también Colombia, Venezuela, por otro lado India, etcétera. India, China, Indonesia en cierta forma, pero sobre todo India, pero también Irán en otro aspecto, va a ser el desarrollo de la urbanización, que va a ser muy importante, esto que veníamos hablando también del fin del campesinado, que vimos en el otro texto de Jehová, y creación del movimiento estudiantil, sectores medios, que también va a tener su importancia en este momento de apoyo a estos gobiernos, ¿no? Y que a la vez van a crecer las demandas expectativas de crecimiento y de ascenso social. Y ese va a ser también un elemento que va a poner en crisis a estos mismos países del tercer mundo, sobre todo a mediados de la década de los 70, ¿no? Estamos viendo cómo de los 50 a los 70 hay un mundo y luego va a empezar a vivirse otro mundo, o la crisis de un agotamiento propio de estos modelos de desarrollo. Otra situación es lo que viven los países del África subsahariana, que van a fracasar, no se van a poder llevar adelante políticas desarrollistas por los propios límites estructurales que existían, la baja capacidad técnica, administrativa, el nivel de analfabetismo, pero sobre todo la dependencia a los precios de las materias primas, y en muchos de ellos tener prácticamente enclaves productivos de nichos de producción de alto rendimiento de determinada materia prima, y no lo que sería una economía de enclave, y no una complementariedad con el conjunto de la población. Esto le pasó a Bangladesh, le pasó a muchos de los países, sobre todo del África Central y del África Negra, ¿no? A diferencia de otros países del tercer mundo, que van a vivir tasas de crecimiento del 7% aproximadamente, como puede ser Brasil, México, gracias al desarrollo de lo que decía antes, de esta industrialización basada en la creación también de un mercado interno, y un fuerte gasto público, que hacía a la vez una alta demanda de empleo para las mismas empresas públicas, y de economías protegidas, ¿no? Por ejemplo, en Extremo Oriente, en función de inversión y el crédito. Eso es importante para pensar lo que vamos a ver luego, que son los tigres asiáticos, como el rol del Estado que estamos mencionando durante una política de largo aliento, sobre todo, por ejemplo, Corea es el modelo, va a tener en la inversión y el crédito estatal y la protección sobre determinadas empresas, y un gobierno militar que anule el conflicto social, la posibilidad de desarrollar en términos capitalistas, ¿no? Y con altos niveles de crecimiento y la transformación completa de una sociedad. Pensando también que después del paralelo de 33 tiene a la Corea comunista que le está compitiendo. Bueno, ya pasamos
al agro, pero voy a determinar acá. No vi las chat. Ah, bien. Son las 10 menos 10. Nos queda la mitad del texto de Hoffman, un poquito menos, y la parte de más de conflictos que también está en el texto de Behar. Me parece que lo dejemos acá para entrar un poco en términos generales a los conflictos del tercer mundo la clase que viene. Y aprovechando que vamos a hacer más seguramente. Bien, aparte sí, somos poquitos hoy. Fabi, ¿estás muteado? No, te no, escucho. no se escucha. No, decía que somos pocos hoy encima, ¿no? Que estamos... Está el partido, por eso. Ah, está el partido. Cierto que hay partido. No escuchas. Ahí dice... Problema de A sonido esta hora del audio. Se le corta falla el audio, se le corta el audio, sí, sí. sí. Después de que Se desconfiguró el micrófono, siempre. Bueno, estábamos cerrando ya, ¿no? ¿qué decía Fabi? No, nada importante, ¿no? Creamos que somos poquitos hoy, que por ahí no vale la pena seguir, retomamos la clase que viene porque parece que juega Argentina hoy también. Ah, Y también. estamos todos con eso. Hablando de nacionalismo. Nacionalismo, muy bien. Bueno, Bueno, nos vemos, tengan un fin de semana largo exactamente. y aguante Argentina. Vamos Argentina, ¿eh? Nos vemos. Chao, buen fin de.